Hola, mi nombre es Itzel Almada y esta es la evidencia 1 de la película de Joy. Y pues primero el resumen. Joy es una mujer que desde niña, desde pequeña tenía ideas innovadoras de nuevos productos, pero nunca las patentó. Su vida era muy difícil, madre soltera, padres divorciados, etc. Ella era también muy infeliz en su trabajo. Ella trabajaba en una aerolínea. Hasta que un día Joy se cortó las manos al trapear una copa de vino, bueno, más bien al exprimirla, porque era una copa de vino roto. Entonces se cortó las manos y así fue como se le ocurrió la brillante idea de crear un trapeador que no tuvieras que exprimirlo con tus manos y que lo hiciera por sí solo. Sin embargo, llevar a cabo un negocio desde cero fue un gran reto para Joy que no se esperaba. Tuvo muchas altas y bajas, sobre todo bajas, pero al final logró sacarlo adelante. Y pues, ¿cuáles fueron sus primeros tropiezos legales? Principalmente fue que, como no se informó desde un principio de sus procesos legales, no acudió a un asesor necesario, ya sea un abogado o la autoridad correspondiente. Solo se dejó influenciar por lo que decían los demás sin ni siquiera corroborar su veracidad. Entonces todo empezó desde que no se contactó directamente con la patente ya existente supuestamente de un trapeador supuestamente también similar y se confió. Después el fabricante de las piezas le cobró unas que salieron defectuosas con la excusa de que era su diseño. En fin, también su hermana se aprovechó de ella y andaba tomando decisiones con los fabricantes cuando ella no tenía ningún derecho. Ni siquiera le notificó a Joy, quien era la única y verdadera representante legal, y un sinfín de tropiezos legales más que ocurren en esta película. Pero cómo se hubieran podido evitar estos tropiezos legales? Bueno, pues asesorándose con, con las autoridades respondientes, acudiendo a ellas, asesoría profesional o simplemente contando con un abogado que desde un principio le pudo haber informado, dicho cuáles eran sus derechos, qué opciones tenía, qué decisiones debía de tomar, etc. Una recomendación general desde el punto de vista legal para todas aquellas personas que quieren emprender un negocio, que también se los dice una persona que ya lleva 2 años con su propio negocio. Pues primero que nada, buscar asesoría legal. Promover un ambiente sano de desarrollo en donde se respeten los derechos de los trabajadores y entre los trabajadores. Apegarse a los códigos correspondientes para evitar cualquier tipo de infracción a la ley. Siempre estar atento de cualquier tipo de impuesto o pago necesario para poseer un negocio en toda regla. Hoy en día, emprender un negocio es muy fácil, muy común, todo el mundo lo está haciendo y es muy apoyado. El consumo local, la comunidad en general apoya mucho el consumo local. Sin embargo, no todos los negocios logran salir adelante, logran tener éxito. Es muy importante asesorarse desde un inicio, conocer las leyes laborales, tener prueba de todo, documentación de todo, la documentación legal, todo lo que se compra, todo lo que se vende, los contratos, convenios, etc. Las pruebas son clave. Y así como se mencionó ahorita, el ambiente sano entre sus trabajadores, así como establecer las normas desde un principio para evitar problemas después. Si cuando capacitan a los colaboradores se les comunica, se les transmiten esos valores, logran entender la esencia de la empresa y su integridad, la lealtad, etc. Es muy importante por el trato y cómo van a ver a la empresa, cómo la sociedad va a ver esa empresa. Luego también una recomendación general sobre la ética de los negocios es que para que un negocio funcione, la ética va a estar presente. Así sea que tus empleados sean leales y que también conozcan los límites que tiene tu empresa, cuándo habrán consecuencias, cuándo no. Todo es importante. El derecho tiene distintas ramas. Ahorita abordaremos 5 de ellas. La primera es el derecho laboral. Una de sus leyes más importantes y que toda
persona debe conocer porque algún día trabajará en una compañía o fundará una, es la Ley Federal del Trabajo. En este vienen muchas leyes que regulan cómo se lleva a cabo los derechos laborales y una de sus principales autoridades serían el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Junta Federal y Juntas Locales de Conciliación, entre muchas otras. Luego tenemos el derecho fiscal, que su ley federal más importante sería la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, junto con otras. De las autoridades representativas de este sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Finanzas de los estados y los municipios, entre otros. Luego también tenemos el derecho de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor es muy importante dentro de esta rama del derecho y sus autoridades que corresponden a esta rama sería la Secretaría de Cultura y también el Registro Público del Derecho de Autor, entre otras. También tenemos el derecho industrial, que su principal ley federal sería la Ley de Propiedad Industrial y una de sus principales autoridades sería la Secretaría de Economía. Y por último tenemos el derecho ambiental, que su ley federal más mencionada, más que representa más esta rama del derecho, sería la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y su autoridad la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De las ramas del derecho está el derecho mercantil y el civil. Estos van de la mano pero separados, es decir, ambos pertenecen al derecho privado. El derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, mientras que el mercantil regula las relaciones jurídicas de las actividades que sean en el comercio. Aplicando el derecho civil en la película de Joy, considero que este podría ser el ejemplo del divorcio de ella y su ex esposo. Aquí él debe de cumplir con la pensión y las responsabilidades que le corresponden, ya sea por sus hijos o al acuerdo que hayan llegado con el divorcio, mientras que en el derecho mercantil se ve aplicado, por ejemplo, cuando le cambiaron su horario de día a nocturno sin que haya sido parte de su contrato, así como también los errores que se han estado mencionando de su empresa y los que se mencionarán posteriormente. Joy cuenta con ciertos atributos tanto como persona física y moral. Por ejemplo, como persona física, Joy tiene los atributos de la capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. Y en cuanto a las personas morales, tienen lo mismo excepto el del estado civil. Una conducta que yo considero ilegal en la película es, por ejemplo, cuando el representante de Texas no estaba pagando al titular de la supuesta patente del inventor de Hong Kong y se quedó con todo el dinero. Eso es fraude. Engañó a Joy, a la creadora, a la dueña del negocio. Fue un acto totalmente ilegal y que tiene sus respectivas consecuencias legales. Una conducta que yo considero como falta de ética es la hermana cuando fue a California a la fábrica a supuestamente resolver el problema del pago de las piezas, que ni siquiera le notificaron a Joy, quien es la representante legal y única, y solo perdieron más dinero. Una conducta que yo considero inmoral es cuando la televisora anunció mal su producto, porque ni siquiera se tomaron la molestia de entender cómo usar el producto, cómo venderlo, y no ofrecieron el servicio de calidad que se vende, con el que se vende la empresa. Como conclusión, yo he aprendido muchísimo sobre el derecho y sus ramas. Está en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en un restaurante, en una plaza, en todos lados está. Y es muy importante, es vital para sobrevivir en la sociedad, en el mundo, conocer tus derechos, las leyes, tus responsabilidades, las de los demás, lo que es la justicia, lo que no, lo que es ilegal y lo que sí.
Es sumamente importante estar informado hoy en día más que antes y cada vez más van a surgir más leyes y es muy importante también formar parte de ellas. Entonces, ahora considero que el derecho es vital para el éxito en cualquier sentido.